Saludos, y esta vez en concepto contable traeremos lo que es la nómina. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta primera va a ser en estructura y un poco de los conceptos principales. Recordemos que la nómina tiene dos componentes, el colaborador y el empleador. Cuando nos referimos a colaborador, sabemos que él disfruta de un ingreso, que en este caso sería el devengo, y unas deducciones, que puede ser determinada por el porcentaje de salud, de pensión, o si requiere algún préstamo o obligación que haya adquirido y que se pague con su nómina. Y el empleador, las apropiaciones las denominaremos como esas obligaciones que tiene con ese colaborador. Entonces, no siendo más, la nómina es la suma de los registros contables que se hacen a los colaboradores, incluyendo los salarios, bonificaciones y las deducciones. Y en la contabilidad, pues referimos a esos montos que pagamos por los servicios que prestan en un determinado tiempo. ¿Cómo sabemos que debemos de tener una nómina? Pues el artículo 23 constituye esto como un elemento muy esencial si se cumple tres fases. Muchos dicen, no, pero es que yo le pago a esa persona, pero yo nómina no, yo le pago y ya, chao. Resulta que hoy en día, como tenemos conocimiento, la DIAN ya va por su cuarto proceso para implementar todos los soportes electrónicos, donde no va a quedar nada por fuera. Y esto, si no se cumple, pues va a traer unos efectos legales a la empresa y prácticamente es mejor corregir todo esto antes de iniciar cualquier relación laboral y no tener que irnos ante la UGPP y bueno, ya sabrán que las sanciones no son nada económicas. Para determinar cuándo hay una relación laboral, tenemos que tener tres conceptos. Que la actividad se presente personalmente. Quiere decir que Pepito Pérez es el que atiende la llamada a su jefe, el que se presenta a su jefe y el que recibe de su jefe. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos da paso para el segundo procedimiento, que es la subordinación. Entonces, la subordinación sabemos que si él dice de 8 a 8, bueno, lo que usted diga. De lunes a lunes, bueno, lo que usted diga. Vaya para allá, venga para acá, eso es subordinación. Y todos esos ciclos de que yo lo presento, de que le hago caso, pues va a retribuirme económicamente. Con esos tres factores o alguno de esos tres factores ya hay una relación laboral. Pero ¿qué diferencia hay entre que yo recibo un salario y nómina? No, ¿para qué eso? Pues en las empresas esto es muy importante para deducir gastos al momento de la declaración de renta. Y no tanto para ese tema tributario, sino también para efectos legales civiles con la persona que está prestando el servicio. Entonces comencemos por la primera estructura, que son contratos de trabajo. Para ello, sabemos que tenemos en Colombia lo que es el Código Sustantivo del Trabajo y hay unos artículos del 22 al 77, aquí lo coloqué 75, pero hasta el 77, que nos habla de todas esas condiciones, esos elementos esenciales que va dentro de lo que es contrato de trabajo. Para ello hay unas características principales, como son las modalidades de contratación laboral, la duración y también qué tipo de terminación o indemnización tienen estas en caso de que sea por injusta causa. Dentro de la estructura, a lo que nos lleva la nómina es que debemos de hacer un contrato. Entonces, todo emprendedor, al llevar un vínculo laboral, resulta que ya necesitamos a alguien extraño. Entonces, debemos tener en cuenta que ya que hay ese vínculo laboral, pues debemos determinar un tipo de contrato. Esto es como formalizar esa relación. Y universalmente existen dos tipos de contrato, escritos y verbales. Hay uno que se utilizaba mucho y ha mermado, que es el contrato verbal. Este contrato verbal, pues como su artículo 38 lo dice del Código Sustantivo de Trabajo, se caracteriza porque no se firma ningún documento. Todo se hace verbalmente, pero sin duda supone una gran debilidad en la contratación laboral, en casos de que surja alguna diferencia entre el contratante, el contratista, o en este caso el colaborador y el empleador. Normalmente se puede hacer para efectos no empresariales, puede ser para un trabajo muy mínimo, pero resulta que si hay una gran diferencia entre lo que se dejó hacer y no se hizo, y trae algún tipo de efecto legal, pues tiene que haber un tercero para arreglar diferencias. Y por otro lado, y el que nos interesa profundizar, es el contrato laboral escrito. Está regulado por el artículo 39. ¿Por qué es importante este? Porque sencillamente todo lo que se acuerde laboralmente debe quedar por escrito, para asimismo al futuro
tenga validez tanto para el colaborador y para el empleador. Así construyendo pues una prueba en caso de ser necesaria por alguna de las dos partes. Debemos también tener en cuenta que el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 45 nos deja claro que el contrato puede celebrarse por el tiempo que acuerden las partes. Esto pues sabiendo de que puede ser una obra, puede ser una labor determinada, puede ser un contrato indefinido, un trabajo ocasional. Vamos a verlo poco a poco, detallando en qué consisten esos tipos de contratos escritos. Existen 4 tipos de contrato, que es el término fijo, término indefinido, por hora labor, ocasional, accidental o de forma transitoria. ¿Dónde, cómo y cuándo los puedo aplicar? El término fijo, según el artículo 46, este va caracterizado por algo muy especial, que es desde que se inicia la contratación ya le estamos colocando una fecha de finalización, o sea, se define a qué periodo va a ser la prestación del servicio. Pero eso tampoco quiere decir de que porque tenga una fecha, entonces se acabó y chao, ¿no? El contrato puede ser renovado, puede hacerse de manera formal, haciendo un otro sí, o sencillamente se pasa la notificación con un direccionamiento legal, pero teniendo en cuenta que este tipo de contrato no puede ser mayor a 3 años. Ya estando así, pues prácticamente debe renovarse ya de una manera indefinida, que es el otro que vamos a ver. Entonces el artículo 47 nos hace una mención, o sea, ¿qué caracteriza este? Sencillamente el empleador vio las características o las habilidades para hacer la contratación y dentro de sus funciones espera que esa persona se haga cargo indefinidamente. No necesita estipular, sino que su función va a ser un rol muy importante dentro de la organización. Así, extendiéndole como lo consideren las partes. Que continuamos el tercer tipo de contrato es el de obra-labor. Es un contrato similar al término fijo, pero su finalización no está condicionada por fecha, sino por tiempo que sea necesario para finalizar la obra o la labor que se contrate. Esto es muy común para temas de reparaciones locativas o a veces para temas de cooperativas que requieran hacer un tipo de actividad. Incluso a veces se hace mucho con entidades estatales para un tipo de censo o alguna campaña en zona urbana o rural. Se utilizan los temas de obra-labor o incluso en nuestra profesión, cuando establecemos algún tipo de asesoría, determinamos unos ciclos contables y prolongamos que en el periodo de 1 o 2 meses ya tenemos estipulado todas esas funcionalidades y ya con eso determinamos que hemos prestado una ejecución, una actividad. Y por último y cuarto tipo de contrato está el ocasional, accidental o de forma transitoria. Este también va ligado mucho al término fijo, pero su origen se da por la necesidad de cubrir alguna actividad temporal. Ejemplo, algún trabajador que llegó a su momento de vacaciones y su función es muy dependiente de los resultados que la compañía debe de dar día a día. Entonces se contrata con finalidad para que cubra ese espacio. Otra también puede ser en caso de que las mujeres lleguen a su momento de gozar de una licencia de maternidad o sencillamente están haciendo alguna reestructuración interna para un tema de auditoría, entre otros. Continuemos. Vamos a tener algo muy en cuenta de lo que son los temas de contrato laboral. Cualquiera de las dos partes puede finalizar la relación laboral. Recordemos que todos los contratos hay una cláusula que se estipula como un periodo de prueba y aquí cuando se finaliza un mutuo acuerdo y por ese periodo de prueba ya sabemos que el colaborador no tiene derecho a ser indemnizado, ¿no? Por otro lado, el periodo de prueba de un contrato de trabajo se debe pactar siempre por escrito. No se puede dejar por fuera del contrato. Hay que estipular una cláusula que permita ver ese tiempo y las condiciones y el motivo por el cual va a ser el seguimiento a ese periodo de prueba. El periodo de prueba no puede durar más de 2 meses. En caso de que el contrato sea inferior a un año, pues el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte, es decir, como el 20% de lo que dura el contrato. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Pues va a tener el derecho de todo lo que es su afiliación a EPS, a su caja de compensación, su ARL, todo lo que le permita tener seguridad para prestar. Eso sí, hay que dar claro que no va a tener durante ese periodo de prueba una indemnización. Vuelvo y recalco esto, es muy importante eso, porque se ha pasado casos de personas que tienen alguna situación en su periodo de prueba y ya quieren demandar. ¿Pueden cambiar las condiciones del contrato?
Pueden cambiar, pero recuerden, debe ser de consentimiento por ambas partes. Hay que tener también en cuenta esto otro, que cualquiera puede vincular a la nómina. Ejemplo, yo estoy como empleado y el día de mañana ya soy independiente. Saqué mi RUT, mi cámara de comercio y tengo mi almacén, un local. Automáticamente, como ya tengo figura de comerciante, puedo realizar un pago de seguridad social. Así sea que yo sea el representante legal, no hay ningún problema. Eso incluso nos va a ayudar en caso de que manejemos montos grandes, pues deducirlo. Y eso serían como más o menos los 6 puntos. Hay que profundizar, sí, ya con la estructura del contrato de trabajo, pero en esta parte ya vamos enfocando. Cuando vamos a empezar una nómina tenemos que tener muy bien qué tipo de estos 4 contratos hay. Si es a un término indefinido, entonces sabemos cómo va el tipo de las provisiones. Indefinido también, si es por hora labor, saber de qué tipo de requisitos tiene, qué tipo de afiliaciones se le realiza. Y hasta el momento hemos abarcado algunos conceptos principales muy relacionados para poder tener claro cómo vamos a elaborar nuestra nómina. Ya los invito a que profundicen un poco más cómo se constituye cada uno de estos contratos. Entonces vamos a continuar. Después de que tengamos definido el tipo de contrato, vamos a ver un tema que son los aportes parafiscales. Entonces en Colombia, pues la definición de parafiscales es una contribución obligatoria que debe realizar el empleador y algunas empresas. ¿Como cuáles? Una de ellas es el SENA. Para el SENA, como lo dice el artículo 32 de la ley 789 del 2002, toma como referente a las empresas un porcentaje. Pero ¿por qué el SENA? O sea, ¿qué función tiene el SENA? Pues el SENA, recordemos que es una institución que dentro de su objetivo es capacitar para el trabajo, permitiéndole pues así una adecuada inserción y desempeño en el campo laboral. Y de esta manera el SENA pues es financiado con los aportes parafiscales que realizan las empresas, obligadas a pagar este concepto por cada empleado con el que cuenten, ¿no? Y es equivalente al 2% de la nómina de la empresa. Para el cálculo del aporte al SENA se debe excluir el auxilio de transporte. Cabe aclarar que la obligación de realizar este tipo de aporte es mensual. Otra contribución que se hace mediante los parafiscales es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Resaltamos la labor que hace esta institución, que consiste en propender el bienestar de los niños de bajos recursos y de familias en general. ¿Cómo se encarga de esto? Pues de proteger los deberes y derechos de estos niños, de estos menores de edad, por medio de vivienda, alimentación, educación, vestuario. Y el empleador pues contribuye a esta causa con un aporte equivalente al 3% del salario de cada trabajador que tenga en la empresa. Y por último está el tema de las cajas de compensación familiar. El empleador tiene total libertad de elegir la caja de compensación familiar a la que va a afiliar a sus empleados, y el aporte que debe realizar tanto esta como el empleador obligado a pagar para fiscales es del 4% sobre el salario base por el concepto de aportes a las cajas de compensación familiar. Recordemos que las cajas de compensación familiar juegan un rol muy importante hoy en día con el tema de los subsidios de vivienda. Estos serían los 3 contribuciones obligatorias y los porcentajes que cada una conlleva. Y lo que hace, su finalidad, es financiar las actividades sociales. Entonces recordemos que estos parafiscales hay unos que están obligados y otros que no. Los obligados es cuando la organización tiene por lo menos un empleado vinculado. Hay otros casos en que un empleador no se encuentra obligado, y lo encontramos en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que en resumidas cuentas está esta tablita. Son aquellas personas que ganan igual o mayor a 10 salarios mínimos. Que ya cuando se estudia a fondo cada tipo de contrato y también el salario que esa persona va a vengar, ya lo llevaremos a caso práctico en nuestra plantilla cuando parametricemos estas situaciones. Y en estos temas parafiscales también tenemos algunos puntos a tener en cuenta. ¿Cuál es el salario base para pagar los temas parafiscales? Como tal, viene siendo el total del valor a pagar del trabajador. Recuerda que cuando él recibe su remuneración quincenal o mensual, pues su salario básico tiene unas horas extras, unos recargos nocturnos, unas comisiones. Sí es importante tener claro que tampoco se deben realizar aportes a parafiscales sobre las prestaciones sociales de ley y las prestaciones extralegales que se parten como no constituidas del salario. Hay un tema también con la parte del salario integral. Aquí juega muy importante este tema. Para este caso, pues la base para calcular los aportes parafiscales debe ser del 70% de la totalidad del salario integral.
Para esto el total del salario se debe multiplicar por el 0.7. También es importante resaltar que todos los pagos que constituyen salario deben hacer parte de la base para pagar los aportes para fiscales. Y este concepto se encuentra muy regulado por la UGPP. Así que en este punto 2 les recomiendo tener muy en cuenta qué tipo de sanciones hay. La ley 1819 del 2016. ¿Con qué periodicidad se pagan los pares fiscales? Se pagan mensualmente. Y es de responsabilidad del empleador. Debe realizarlo oportunamente dentro del plazo que fija la ley, dependiendo del dígito de su verificación. Como tocamos el tema de los salarios integrales, todo el tema de la seguridad social es muy vigilada por la UGPP. ¿Y qué es la UGPP? Pues la entidad administradora de orden nacional encargada de controlar y monitorizar el debido cumplimiento de los estándares obligatorios. Eso recordemos que está estipulado ante el sistema de seguridad social. Como para resumir ahí, lo que hace el objetivo es hacerle el debido seguimiento a los independientes, a las empresas, que cuenten con su capacidad de pago para que cumplan con sus obligaciones relacionadas con los aportes para fiscales. Hay casos que por lo menos le pagan la quincena y cuando su empleado va a ver que los aportes que hizo no aparecen en el sistema, pero resulta que el empleador nunca le pagó. Entonces eso ya trae sanciones a futuro, es ya muy regulado. Entonces también le recomiendo mucho que entren a la página de la UGPP y según la actividad o la forma de la empresa que están llevando a cabo, averigüen cuáles son sus condiciones. Las bases son las mismas, pero hay condiciones dependiendo de la actividad comercial y también el número de empleados. Pero ley es ley, a cada uno tienen que pagarle su nómina, su EPS, su ARL, su caja de compensación. No es discutible ese tema. Y ya visto las dos primeras fases de las tres que le voy a hablar en este video, es el tema de afiliación, de EPS, ARL y caja de compensación. Entonces, para el tema de la EPS, sabemos que el Sistema General de Seguridad Social en salud, bajo sus leyes, lo que hacen es reglamentar y desarrollar dos tipos de sistemas de seguridad social. Uno que tiene que ver contributivo y otro que tiene que ver subsidiado. Para el tema que estamos tratando, vamos a profundizar en el tema de contributivo, debido a que este pues ejerce de un empleador. ¿Ya? Después de que tenga un salario mínimo, ya hace parte de un ingreso base que le permite contribuir. Mientras el caso de subsidiado, pues es el que se maneja por método SISBEN, que viene por puntajes, tanto urbano y rural, que es lo que asigna el Estado mediante unas encuestas por medio del DANE para personas de bajos recursos. Vamos a ver un poquito más detalles de cómo funciona esto de contributivo en las empresas. Entonces el caso del contributivo en sencillo se despliega tres fases. Una es que el empleado pues paga el 8.5 y el colaborador se le hace una deducción por su nómina del 4%. ¿Qué pasa en el momento de la vinculación cuando llega por primera vez este empleado a tener una seguridad social? En este caso una EPS. Al momento de afiliación va a tener derecho a las urgencias. Ya después pasado ese mes, ya tiene derecho a todo el plan de cobertura que tenga su entidad de salud. ¿Cómo pasamos a la fase de la afiliación? Es muy sencilla. Esta tiene un proceder de que el colaborador elige a qué entidad se quiere afiliar. Si en caso de que el afiliado nunca haya sido partícipe de una EPS como contributivo y haya estado en subsidiado, pues hoy en día ya el SISBEN es atendido mediante entidades de salud, según como tengan convenio. Ya cuando la persona de vinculación laboral, de nómina, debe conocer muy bien los datos de ese colaborador para empezar a diligenciar los formularios con los debidos documentos y procesos de consentimiento que en su momento del colaborador. Ya en caso de que sea un contrato o algún trabajo que va a ser temporal y que no requeríamos de pronto hacer afiliación, pero sí requerimos por seguridad que nos presente sus pagos independientes, pues lo que hacemos es validar por el FOSIGA de que esta persona realmente esté vinculada y tenga su seguridad social al día. Hay un dato muy importante cuando se vincula a un grupo familiar, que el colaborador tenga su grupo familiar, su vínculo familiar, pero sea a cargo de una persona de segundo o tercer grado de consanguinidad. Entonces se presentan los soportes adecuados, se valida con el empleador y lo que hace es asumir el porcentaje
y ya con el empleador hace el otro aporte y de esa manera se vincula a su grupo familiar. Para este tema profundizar podemos ingresar a cada una de las EPS de preferencia y ellos tienen ahí unos manuales de inscripciones, lo podemos descargar y vemos el requisito para afiliación es lo mismo. Ya ustedes miran si su punto de atención les favorece. Cada ciudad tiene algunas sedes, otras sedes no, entonces se los dejo a libre albedrío ahí. Con el tema de la ARL, pues sabemos que el sistema de riesgos laborales y en términos de sistemas de riesgos laborales, sabemos que las ARL son entidades públicas y privadas que dentro de su objetivo es prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades o accidentes que puedan ocurrirles mientras desempeñan su labor. Aquí adjunto algunas leyes y decretos que establezcan a profundo cuál es el vínculo o la relación y la importancia de tener identificado qué nivel de riesgo va a estar sometido nuestro colaborador para asignarle el correcto. Pero en cambio, el empleador es el que elige. En la EPS, el colaborador y acá en este caso es el empleador. Y también al momento de llenar el formulario es tener muy clara la información que se va a mostrar, por lo menos en casos de que no haya sistema, si lo haces por formulario presencial, que no tenga enmendaduras. Debemos de acordar que todos los datos del representante legal estén bien debido diligenciados y soportados. Y si existe algún tipo de traslado entre ALL, hacer muy bien la trazabilidad para que cuando hagas ese traslado, pues automáticamente la nueva le cubra el 100% en el tiempo estipulado. Es importante hacer esto. Una vez se haga el contrato laboral, ir diligenciando el tema de la ARL, porque sin este tema no puede iniciar labores el empleado, que este va a ser nuestro salvoconducto por si hay temas de enfermedades desarrolladas mediante su labor o algún accidente externo o en contra de su voluntad. Les voy a colocar aquí un ejercicio visual, audiovisual, de cómo sería una inscripción virtual.
hoy en día es muy práctico realizar lo que es el tema de afiliaciones por el método y la tecnología que poseemos hoy. Y para ir culminando sobre el tema está lo de la caja de compensación familiar. Estas entidades pues son sin ánimo de lucro y es sometida al control y vigilancia del Estado. Y como principal función es la administración del subsidio familiar en particular. Y también organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago de subsidio familiar en especie o servicios. Eso es de acuerdo al prescrito que se encuentra en la ley. Entonces es importante el tema de la caja de compensación, tener en cuenta el consentimiento también del colaborador. Si ya viene con una tarjeta laboral, pues mantenerle. Pero en caso si el empleador también tiene su caja de compensación por los beneficios. Entonces sí, esta parte la dejo así como abierta. Y cuando determinamos que una caja de compensación actúa como sin ánimo de lucro y que lo que hace es hacer un recaudo y una distribución, pues entre sus servicios se encuentra para salud, para educación, recreación, cultura, turismo, deportes, vivienda, crédito, bueno. Muchos conocemos la caja de compensación por lo que es el subsidio de vivienda. Y esto, pues después de que usted desarrolle como mínimo 4 horas diarias o mensualmente 93 horas, pues el empleador lo que hace es hacer un aporte del 4%. Esto no se deduce del devengo del colaborador, sino que es directamente un aporte, una apropiación del empleador. Los últimos 3 temas que hemos visto para dar paso ya a la plantilla de registros son los elementos básicos que deben ser revisados y estudiados para aplicar a las actividades empresariales en las que usted está empezando su servicio como auxiliar, analista o contador. Para ir cerrando este primer video, viene un tema que es la plantilla de registros contables. En esta plantilla vamos a profundizar de una manera más precisa cada uno de esos términos. Ya vamos a empezar a ver qué es una hora extra, qué son los días laborales, cómo se liquida, cómo se registra, cuáles son las apropiaciones, qué parámetros debemos de tener, los tipos de contratos que ya analizamos en el inicio del video. Y les voy a dar una pequeña muestra de cómo sería la plantilla del Excel. Y aquí es donde ya vemos qué estructura tiene generar nómina. Lo primero que hemos visto es algo muy básico, elemental. Pero aquí es donde ya desarrollamos realmente lo que está bajo la normatividad. Esta es una tabla diseñada en Excel que nos va a servir de apoyo, reconociendo que hoy en día hay muchos programas que ya se digitan, pero no está por demás llevar la plantilla para comprobar la contabilización. Entonces hagamos un repaso rápido de este aplicativo. Cuando hablamos de contrato laboral, sencillamente determinamos los datos de nuestros empleados, en qué área está designado, qué cargo va a desempeñar y qué salario y qué área. Ese es el primer dato que ya vamos a ir alimentando, la EPS, cesantías y pensión. Cuando tengamos ese dato, pues prácticamente hacemos el ejercicio para ya empezar a saber cuántos días empezó a trabajar. También es un momento de sus horas extras. Esta plantilla es la que ya está parametrizada para llevar todo el cálculo, que sería más o menos de esta manera. Todo esto está formulado, pero en detalle lo dejaré para el otro video. Las apropiaciones que tiene el empleador, esto es lo único que cambiaríamos cada año. Cómo queda elaborada, qué porcentajes tiene, qué nos pide la norma, cuáles son los tipos de ARL y los montos de fondo pensional. Espero que en este primer video les haya dado como un abrebocas para que empiecen a investigar sobre los contratos, la ARL, la caja de compensación, EPS, para cuando empecemos a llenar el ejercicio de una nómina, podemos llegar fácil a la contabilización y la respuesta asertiva. Muchas gracias.